A todos se nos quiere. Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos visitados ahora por el titular del Consejo Deliberante de la capital, el doctor Lisandro Aguiar. Lisandro, gracias por venir. No, muchísimas gracias por la invitación, Alberto. Para hablar principalmente de la ordenanza 5.671, una ordenanza que ya tiene 9 años de vida, que los jujeños, en los cuales me incluyo, muchos no la tuvimos en cuenta, no la conocíamos y no la tuvimos en cuenta o nos olvidamos de su existencia allá lejos y hace tiempo, que esta ordenanza mandaba a los colegios de gestión privada que alquilan, que están instalados en el centro, a darle un plazo de 10 años para trasladarse y no permitía la instalación de nuevos colegios tampoco bajo estas características. Lisandro, gracias por venir. No, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, Alberto, se trata de una vieja ordenanza del año 2009. Puntualmente no es una ordenanza aislada, es una ordenanza que se encuentra en el marco de una política que viene desarrollando el Ejecutivo Municipal, el municipio capitalino, de descentralización. Por dar ejemplos puntuales, otras normativas de alguna antigüedad y otras más recientes. El Código de Planeamiento Urbano, que se sancionó en el año 2011, justamente tenía por objeto habilitar nuevos sectores de la ciudad al desarrollo de algún tipo de actividades. Se generó lo que se llaman los corredores comerciales, que son avenidas en distintos barrios de la ciudad que van a tener justamente ese destino. Se permitió la construcción de edificios en altura en otros sectores de la ciudad que antes estaban solamente delimitados en el casco céntrico. Por supuesto, la política de descentralización a través de las delegaciones municipales, como la de Alto Comedero o la de Reyes, los CPBs, los Centros de Participación Municipal, los nidos, los SIC. Recientemente, y dando ejemplo también de otras entidades gubernamentales, el Estado provincial está construyendo lo que es la unidad ministro del Ministerio de Educación en el barrio Malvinas, y de esa manera se va a poder descentralizar un montón de actividades que hoy se desarrollan en calle Alvear, en calle Senador Pérez, en avenida Santibáñez, llevándolos hacia ese sector. Nosotros, sin ir más lejos del Consejo Deliberante, la semana pasada modificamos el Código de Planeamiento Urbano y a una actividad que estaba solo destinada al casco céntrico, como es la de casas funerarias, se les ha permitido también desarrollarlas en otros sectores de la ciudad. El tema puntual de los colegios tiene que ver con un tema de centralización. Nosotros tenemos aproximadamente en el casco céntrico 35 instituciones, instituciones educativas de distintos niveles, privadas, públicas, titulares y alquilando, y en toda la ciudad hay aproximadamente 70, es decir que hay una centralización muy importante de esta actividad que debemos analizar, debemos planteárnosla, y los legisladores del 2009 entendieron que la solución era justamente pensar en modificar esta realidad y esto hay que aclararlo muy puntualmente, no es que la actividad educativa se deje de desarrollar, sino que se desarrolle en los barrios de la ciudad, que se acerque a los vecinos en los distintos sectores. Incluso hay colegios que ya lo hicieron, por dar ejemplos puntuales, y si me permite, Alberto, el Cheil funcionaba en calle Alvear, atrás del shopping de nuestra ciudad, y se mudó abajo la Viña. El colegio José Hernández funcionaba en avenida Senador Pérez y se trasladó a Los Perales. En estos casos tuvieron la suerte de poder construir edificios propios, de poder desarrollar una infraestructura escolar realmente de dimensiones, pero también hay posibilidades de alquilar en sectores como Coronel Arias, como Cuyaya, como Mariano Moreno, como Alto Comedero, que también necesita de estos establecimientos para acercar la educación a la gente. Y esto me parece importante porque escuché por ahí que era discriminatorio y no lo veo de esa manera. Me parece que por supuesto el Consejo Deliberante además cabe aclarar una casa abierta para debatir todos los temas de la sociedad. Hasta ahora no hemos recibido ninguna presentación al respecto, pero lejos de ser discriminatorio, es más discriminatorio que todos los colegios estén en el casco céntrico, en el área central, y no tengamos la posibilidad de una distribución de la oferta educativa a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Ahora, hay algo que yo creo que nos interpela a todos, ¿no? Porque la ordenanza lleva 9 años, hoy parece una norma de cumplimiento imposible, porque si hay que sacar 23 colegios en un año, porque esto ya sería para el ciclo lectivo 2020, parece una norma de cumplimiento imposible dado los plazos que están. Ahora, 9 años antes no hablamos del tema, como si no existía. ¿Qué nos pasa en esto? Bueno, yo creo que hay dos puntos. Primero, hay anomia, esto hay que decirlo, y me parece que es un problema de nuestra sociedad,
creer que las normas o no se deben cumplir o de repente algo va a pasar que las van a modificar o se van a cambiar. Nos pasó con algunos ejemplos puntuales. El día que nosotros fijamos una fecha de caducidad para la implementación de la tarjeta SUBE, a los pocos días se saturaron las bocas porque se pensaba realmente que iba a haber otra prórroga y luego otra prórroga y que iba a ser sine die. La decisión es que las normas se cumplan y tenemos legislación que así lo establece, que no ha sido de alguna manera impugnada ante la justicia o impugnada o presentado una solicitud de modificación ante los organismos oficiales, y mientras tanto es ley para la ciudad. Por supuesto, te repito, tenemos la puerta abierta, queremos dar el debate, queremos recibir ideas, porque de repente si estos establecimientos tienen alguna idea, alguna posibilidad de ir desarrollando su actividad o saliendo en base a un programa que podemos perfectamente debatir, lo podemos analizar. Ahora, si el planteo es, nosotros vamos a seguir desarrollando la actividad en el casco céntrico sine die porque sí, nos parece que es un planteo un poco fuera de lugar en base a la política que se viene desarrollando. Hay una norma que lleva 9 años, digamos. El deliberante actual, de alguna manera, la volvió a conversar. Las condiciones que se dieron cuando se dictó esa norma siguen vigentes. Yo quiero también aclarar en cuanto a la publicidad de la norma, que sí fue notificada en varias oportunidades a los distintos establecimientos. Incluso fue de debate importante al momento de la sanción. Al momento de la sanción se dio conocimiento y yo no era concejal en ese momento, pero conozco que tuvo un debate sobre todo con los establecimientos escolares. Las condiciones, por supuesto que las condiciones económicas que existen hoy en nuestro país no son las mismas que en aquel momento, hay que tenerlo en cuenta, pero también hay que tener en cuenta que se agravaron lo que son las condiciones de centralización de las actividades y de crecimiento urbanístico de nuestra ciudad. A la misma vez se posibilitaron nuevos lugares donde desarrollar este tipo de actividades, porque el propio crecimiento de la ciudad nos permitió que existan barrios que antes no eran aptos para este tipo de actividad y ahora sean perfectamente hábiles para recibir esas actividades. Sin ir más lejos, acá tenemos muy cerquita en el barrio de Cuyaya otro establecimiento escolar que brinda plenamente sus actividades, brinda plenamente sus posibilidades de formación y se encuentran en un barrio. Cuando usted dice estamos abiertos a recibir y a traer iniciativas y a analizar situaciones particulares, yo lo puedo entender como yo soy directivo del colegio tal, digamos, y puedo tener mi programa que me va a permitir en un plazo de 3 años yo puedo negociar individualmente, digamos, este compromiso, decir, mira, esto se va a dar en esta manera, voy a trasladar primero tantos cursos, me va a llevar 2 años. ¿Puede plantear Yo creo que es posible plantearlo. Esto debe ser planteado ante el Ejecutivo en una primera instancia, que es es el que tiene la facultad constitucional de analizar técnicamente la validez de ese parámetro. Tiene que ser luego ratificada por el Consejo Deliberante, pero es una alternativa más que interesante que nos puede solucionar a varios establecimientos este planteo. Nosotros hemos debatido, como te decía la semana pasada, el tema de las casas funerarias. Y en ellas también le hemos dado un plazo amplio para que las casas funerarias se adapten a la norma. Ahora, hay que repetirlo y vamos a seguirlas notificando porque no es la idea que llegue el año anterior al cumplimiento del plazo y las casas funerarias sigan en la misma y vengan a pedir una prórroga. ¿Las casas funerarias también tienen que retirarse del centro? No, las casas funerarias tienen que tener, para ser habilitadas dentro del casco céntrico, un lugar de ascenso y descenso para realizar las actividades propio, no en la vía pública. En caso de que no puedan tener este lugar, van a tener que irse a otro sector de la ciudad también. Correcto. ¿Y eso qué plazo tiene? Eso tiene un plazo de 7 años que se ha sancionado la ordenanza la semana pasada. 7 años. 7 años. Es un plazo más que razonable, sobre todo también teniendo en cuenta que hay contratos de alquiler. Los contratos de alquiler normalmente puede haber plazos mayores, pero normalmente en las actividades no comerciales son de 3 años, en las actividades comerciales, perdón, son de 3 años. ¿Se han hecho relevamientos de lugares fuera del casco céntrico donde podrían ir los colegios, por ejemplo? Sí, hay varios. Porque yo recuerdo esto, ¿no? Hace poquito tuvimos una polémica muy grande con un colegio que debía trasladarse, se consiguió una casa
en Barrio Norte, los padres la rechazaron, y tuvimos una polémica fuerte, digamos, con gente cortando la calle, y era trasladado a un colegio, ¿no? Sí, básicamente también hay que cambiar un poco la óptica que tenemos los propios jujeños de nuestra ciudad. Y esto es un gran desafío porque es una cuestión de carácter cultural. Nuestra ciudad es una ciudad de 300.000 habitantes, lo cual significa que ha dejado de ser una pequeña ciudad para pasar a ser una ciudad mediana. Las ciudades medianas tienen complicaciones, tienen fisonomías propias que debemos ir asumiéndolas. Nosotros por ahí tenemos mucho el pensamiento de la ciudad pequeña y ya no lo somos tal. Y se nota cuando salimos al casco céntrico a realizar actividades, cuando se nos dificulta el tránsito, cuando toda la actividad está concentrada en un área muy chiquita como es el área central. Y este es el desafío que tenemos como ciudad, ir generando nuevas centralidades. Estamos trabajando para que supermercados se instalen en los barrios, para que actividad bancaria también empiece a descentralizarse de alguna manera y no sea necesario que todos los días cientos de miles de jujeños, estamos hablando de aproximadamente 100.000 jujeños todos los días, ingresan al casco céntrico de la ciudad y luego vuelven a su barrio. Si nosotros logramos generar nuevas centralidades, este sistema de transporte va a ser menor y vamos a tener mayor posibilidad de movernos con comodidad. Hay una actitud por parte de la municipalidad de mayor firmeza, digamos, por ponerle algún tipo de adjetivo. En los últimos días se generaron dos debates intensos. Uno tiene que ver con la gente de la vieja terminal que sí o sí tiene que readecuarse e irse. Negocios que están cerca de donde está el SAME. Convenios que la verdad han tenido un éxito muy interesante porque también hubo por la contraparte una situación de aceptar esta voluntad de recuperar el espacio público. Se ha ya firmado convenio con prácticamente todos los ocupantes del sector, quedan 3 que en los próximos días van a estar firmando, porque ya hay un acuerdo verbal con dos de ellos. Con 2 de ellos. Había uno que estaba reticente todavía. No, ya también está. Ya también al doctor Millón el otro día. Ya además, también está hasta me llegó a decir que hay un gimnasio que se construyó, que por la característica de la construcción era muy factible que quede a cargo de la municipalidad y se haga un gimnasio, ¿no es cierto?, para toda la comunidad, digamos, aprovechando la infraestructura, no voltearlo, digamos, por... Sí, la idea es aprovechar algunas infraestructuras que están en condiciones de utilizarse. Había cuestiones que realmente hacían a la salubridad pública, hacían a la cuestión ambiental, como en la chatarrera. Había una chatarrera que estaba funcionando en pleno parque lineal de la Párroco Marx, que hay pegados a las vías. Esto por supuesto que no podía permanecer más tiempo ahí. Gracias a Dios se han ido firmando ya los convenios de desalojo y ya prácticamente está terminado este proceso de muy buena manera. Hay mucha gente que ya se adueñó también del espacio, ¿no? En el sentido que lo usa para caminar. No, y hay un proyecto muy interesante que va a permitir la conexión del parque sobre Párroco Marx con el parque Civi, lo cual permitiría a través de bicisendas llegar prácticamente de ruta provincial 1 hasta ruta provincial 2, salida a la Almona, sin cruzarse con vehículos, lo cual sería muy interesante para todo este esquema de salud que venimos pregonando desde el gobierno municipal. Ahora, hay una anomia en esto, ¿no? Y uno celebra la actitud de la municipalidad de ponerse firme porque el recupero del espacio público no es un tema sencillo, no. Es muy fácil criticarlo, pero no es un tema sencillo y se ve una actitud firme, digamos, de tratar de recuperarlo. Pero hay espacio, yo te voy a dar un ejemplo de algo que lo toqué infinidad de veces y llega un momento que uno se rinde, ¿no? Pero, por ejemplo, la plazoleta Urquiza, está el Instituto Médico del Norte. Si vos agarrás la plaza del frente, que se llama Carlos Gardel, hasta el monolito de Carlos Gardel ha desaparecido. El dueño de ese lugar lo hace cochera, hace el acceso a su casa por el lugar que no lo puede hacer, pone cartelería, nunca... O sea, vale... Ese es el ejemplo típico de yo hago lo que quiero, digamos, vale todo ahí. Yo comparto que es complicado el tema puntual del espacio público. También debo decir que la política que viene desarrollando el Ejecutivo Municipal y que ha sido refrendada por el Consejo Deliberante a través de la sanción de la ordenanza que regula la ocupación del espacio público con fines comerciales, es que puede existir actividad comercial en el espacio público. Pero esa actividad comercial debe ser reglada, debe cumplirse con determinados requisitos, no es para cualquiera y debemos justamente organizarnos de manera tal de que podamos convivir.
Yo siempre les daba el ejemplo cuando discutíamos este tema en el Consejo Deliberante, que invitamos incluso a los vendedores ambulantes a que opinen, que una cosa es si hay un vendedor ambulante que vende un producto que no es una competencia directa, un comercio formal que está cercano y que no dificulta el normal tránsito de las personas o de los vehículos, a que nos instalemos todos en el Puente Lavalle, que el Puente Lavalle es un puente que tiene una acera de 1,50 m y que implica que el peatón se tiene que bajar a la calzada para poder seguir transitando cuando hay vendedores establecidos ahí. ¿Qué quiero decir con esto? La idea es darnos orden, darnos la posibilidad de convivir en la ciudad, y este es el desafío que tenemos. Nosotros sabemos que mucha gente vive y vive dignamente. Yo doy siempre el ejemplo, conozco a algunas personas que vendiendo en la calle lograron hacer estudiar en la universidad a sus hijos, y esto bienvenido sea. Por supuesto, como decía, cumpliendo la normativa, cumpliendo la ordenanza que regula esta actividad y organizándonos como ciudad. Este es el desafío que tenemos y no es nada sencillo. Yo siempre lo felicito al doctor Millón por el trabajo que viene desarrollando, porque se avanzan 2 pasos, por ahí se retrocede 1 y se vuelve a avanzar 3, que esta es la idea que tenemos desde el Ejecutivo Municipal, y se viene desarrollando sin grandes conflictos. También esto es importante decirlo. Te cambio un poquitito de tema. Salió hace no mucho tiempo, 2 semanas, un aparente estudio de costo, no sabe dónde sale. Sí lo firma el contador Rodríguez, que en otro momento hizo algunos estudios de costo para el Consejo Deliberante, digamos, donde aparece un valor del boleto urbano, digamos, de 18 pesos, otro de 16. ¿Hay algún tratamiento que se esté dando a este tema? Sí, efectivamente, este estudio de costos fue encargado al contador Rodríguez por el Ejecutivo Municipal, fue remitido al Consejo Deliberante la semana pasada. Puntualmente, hoy está siendo objeto de un proceso de participación vecinal. Desde el día de ayer, día lunes, hasta el martes próximo, todos los vecinos que estén interesados, las instituciones de nuestra ciudad que estén interesadas, por supuesto, invitamos desde ya a las organizaciones de defensa del consumidor, pueden bajarlo de la página web del Consejo Deliberante, que es cdjujuy.gov.ar, o desde la página web del municipio, que es www.sansalvadordejujuy.gov.ar, y analizarlo, y como te decía, hasta el martes 13 de noviembre, que es el martes que viene, 19 horas, pueden presentar ponencias por escrito en mesa de entrada del Consejo Deliberante, dando su opinión sobre el estudio de costos, sobre el sistema de transporte, sobre el pedido de readecuación tarifaria que han hecho la Cámara de Transporte de la provincia de Jujuy. Terminado este proceso el martes que viene, con el estudio de costo en mano, con las ponencias, vamos a seguramente reunirnos con el resto de los bloques políticos y emitir una opinión sobre cada uno de estos temas y puntualmente sobre el pedido de los empresarios. Claro, y a la gente también hacerle entender, ¿no?, que la opinión tiene que ver con el estudio de costo, porque la gente dice, claro, la plata no alcanza, está bien, y es correcto, o sea, la gente no deja de tener razón cuando dice esto, pero no es el objeto de la consulta. Venimos realizando este tipo de procesos ya hace 3 años, y sí, en realidad, como bien decís, hay algunos que hacen un análisis técnico sobre el estudio de costos y otros vecinos que manifiestan cuestiones más de carácter personal o de deseos. Nos tomamos el trabajo, por supuesto, como debe ser, de analizar cada uno y de leer cada uno, pero como bien decís, se trata de un estudio de costos técnicos que implica los recursos que necesita el sistema para poder funcionar, que esos recursos se logran a través del sistema tarifario o sea, a través del sistema de subsidios. Así que estamos en eso también abocados. Y la gente también tiene que ver, ¿no?, cuando uno analiza los colectivos que están en la calle, hay que fijarse la patente de los colectivos, y nos vamos a dar que muchas son las patentes nuevas, hay AB, AC y hasta AD, ¿viste? Sí, se ha mejorado mucho lo que es particularmente el parque. Es más, yo siempre cuento cuando tengo diálogo con los vecinos, les recuerdo que cuando el intendente empezó su gestión, el promedio de antigüedad del parque automotor rondaba los 17 años. Hoy estamos en los 5 años promedio, es decir, se ha bajado fuertemente. Pero también digo que el sistema de transporte tiene una raigambre fuertemente social y por eso se dictaron algunas ordenanzas que son muy importantes para la comunidad y para el bolsillo del vecino en general. El tema de que tengamos 45.000 chicos que tengan el BEGU y que puedan viajar gratis es realmente un aliciente muy importante para el bolsillo familiar, porque en una familia tipo los hijos no tienen que pagar
pasaje y esto realmente ayuda. Y también lo que es la tarifa social. Nosotros tenemos 60.000 beneficiarios de los atributos sociales, que son aquellos que están jubilados o pensionados, que tienen asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, que tienen el plan jefes, es todo este universo, las empleadas de casas particulares, todo este universo paga el 45% de la tarifa, no paga la tarifa plana. Y justamente tiene que ver mucho con la raigambre social. En una ciudad de prácticamente 300.000 habitantes tenemos más de 100.000 beneficiarios entre el BEGU y los atributos sociales. Lisandro, ¿cómo sigue lo de las escuelas? Bueno, seguramente por lo pronto... Un debate que recién empieza, ¿no? Por lo pronto, que nos parece muy bien que se instale el debate de la descentralización, que se instale el debate de la ciudad que queremos. Nosotros tenemos un código de planeamiento urbano, pero está muy bueno que en los medios de comunicación, en cada uno de los sectores, en las casas, entre los vecinos, se debatan estas ideas. Desde ya, como decía recién, el Consejo Deliberante es un consejo de puertas abiertas. Seguramente todos los bloques políticos no tendrán ningún tipo de inconveniente de recibir a aquellos que quieran realizar algún tipo de planteo, algún tipo de propuesta. Esto también es importante decirlo. No hay que ir con las manos vacías, hay que hacer propuestas, hay que tomar ideas, hay que pensar la ciudad que queremos y de esa manera trabajarla de la mejor manera posible. Así que estamos abiertos. Yo te aclaro, personalmente, digamos, no estoy de acuerdo. ¿Está bien? Perfecto. Y te voy a dar mi razón, digamos. Vamos a sacar a la escuela donde yo llevo a mis hijos, me pongo personal para que se entienda el ejemplo, y la vamos a trasladar porque hemos conseguido ubicación en San Pedrito, en Cuyaya o donde vos quieras. Personalmente, yo al vivir en un barrio ya, todo el mundo vive en un barrio, llevo a mi hijo a la escuela, vuelve para acá, toma un solo colectivo, digamos, y llega hasta su casa. Si lo lleva de ahí a otro barrio, lo tengo que traer al centro, tiene que tomar un colectivo al centro para ir. Me parece a mí que a mucha de la gente va a ser una complicación. La descentralización de los ministerios sí, estaba absolutamente convencido, pero te reitero, nunca me había sentado a pensarlo. Lo empecé a hablar ya, intenté hablar hablé con el expresidente del Colegio de Arquitectos, ya tengo el número del nuevo. Hay que empezar a llenarse de Alberto, con ese argumento opiniones. no podríamos desarrollar ningún tipo de actividad en otro sector que no sea el casco céntrico de la ciudad. Claro, pero es la escuela, digamos. Perfectamente las escuelas, es más, creo que debe generarse que las escuelas lleguen efectivamente. Claro, pero la descentralización es generar las escuelas en los barrios para que el tipo no tenga que venir al centro. Ahora, estas escuelas de gestión privada no la podés hacer en un barrio, la tenés que hacer en la zona céntrica, digamos, porque son privadas, vienen de todos lados y la complicación es distinta. Ahora, si estoy de acuerdo, hagamos escuela en Alto Comedero para que el chico de Alto Comedero no venga para acá. En esa descentralización. Esa es parte del desafío, pero te doy tres establecimientos escolares que funcionan perfectamente en diversos barrios de la ciudad. Puntualmente, 3 o 4 podemos nombrar que funcionan perfectamente y sin ningún tipo de inconveniente. El José Hernández en Los Perales, el Nueva Siembra o el Cheil en Bajo la Viña, y acá el que tenemos tan cerquita acá en barrio Cuyaya, que es, te hace recordarme el nombre del establecimiento. El Pablo Pisurno, que funciona acá a 3 cuadras del canal. Y esos 4 establecimientos no tienen ningún tipo de inconveniente y los alumnos desarrollan incluso sus actividades mucho más tranquilos que lo que es estar sometidos al área central. Parece mentira, hemos perdido 9 años, pero el debate recién empieza en serio. Muchísimas gracias. Gracias, Lisandro. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes.